En este vídeo vas a aprender por qué muchas veces sientes que no puedes actuar, aunque dentro de ti sepas exactamente lo que quieres hacer. Entenderás por qué tu mente se llena de dudas justo en el momento en que estás a punto de dar un paso, y cómo ese exceso de pensamiento puede apagar poco a poco tu capacidad de disfrutar la vida. No se trata de falta de voluntad ni de flojera, es una especie de confusión muy común entre pensar y vivir, entre controlar y estar presente. Todo empieza con una chispa. Ves una oportunidad, sientes un impulso natural que dice hazlo, pero casi de inmediato aparecen los pensamientos. ¿Y si sale mal? ¿Y si me juzgan? ¿Y si me equivoco? En segundos pasas del entusiasmo al miedo. Decides esperar un poco más para estar seguro, pero ese momento nunca llega. Y no porque no quieras, sino porque tu mente vive atrapada en un futuro hipotético. Quiere garantías antes de actuar, pero la vida no ofrece garantías de nada, simplemente ofrece movimiento. Vivimos como si cada decisión necesitara aprobación de la ansiedad. Queremos que todo sea seguro antes de empezar, pero esa seguridad no existe. Cuando dejamos que el miedo a fallar dirija nuestras acciones, perdemos algo esencial, la espontaneidad, esa capacidad de hacer sin tanto cálculo, de confiar en el impulso que nace del presente. La mente ansiosa no vive en el aquí y el ahora, vive en una versión imaginaria del futuro, donde intenta predecir todo lo que puede salir mal. Este mecanismo tiene raíces antiguas. Nuestro cerebro evolucionó para anticipar peligros reales, pero hoy no nos enfrentamos a tigres ni tormentas, sino a correos, citas o comentarios. Lo que antes servía para sobrevivir ahora nos paraliza. Sobrepensar o pensar demasiado es el intento del cerebro de eliminar la incertidumbre. A la mente ansiosa no le gusta el no saber, así que lo analiza todo. Es como alguien frente a una piscina. Quiere lanzarse, pero antes calcula la profundidad, la temperatura del agua, el ángulo de caída. Piensa tanto que cuando decide hacerlo, el momento a lo mejor se le ha ido. Así funciona el sobrepensamiento. Convierte la vida en un eterno cálculo hasta que el impulso original se muere. Debajo de ese análisis se esconde el miedo. Miedo a fallar, a ser juzgado, a arrepentirse, a alguna posible consecuencia. No siempre lo reconocemos porque suele disfrazarse de prudencia o inteligencia en algunos casos. Pero muchas veces pensar demasiado no es reflexión, sino protección. Es un intento de evitar sentir vulnerabilidad. El problema es que al huir del miedo también huimos de la alegría, de la conexión, de la vida. Pensamos que ser cautelosos nos hace sabios, pero la sabiduría no es pensar sin parar, sino saber cuándo basta. Cuando seguimos pensando después de entender lo necesario, el pensamiento deja ya de servirnos y empieza a detenernos. Se convierte en una barrera entre nosotros y la acción. Y mientras más pensamos, más difícil se hace actuar porque el miedo crece dentro del análisis. El mundo moderno refuerza esa trampa. Tenemos tanta información que creemos que todo se puede optimizar. Qué comer, qué comprar, cómo comportarnos. Antes de decidir, investigamos, comparamos, pedimos opiniones. Pero tanta elección no nos libera, nos confunde. Actuamos menos desde la intuición y más desde el miedo a elegir mal. Reemplazamos la experiencia por el estudio de la experiencia. El resultado es agotamiento. Quien sobrepiensa no está quieto, está cansado. Su mente ha pasado horas imaginando escenarios, discutiendo consigo misma, gastando energía en pensamientos que nunca se traducen a hechos. Este cansancio mental hace que cualquier decisión parezca una montaña. No es falta de motivación, es simplemente saturación. El cerebro está tan ocupado intentando anticiparse a todo que no puede actuar. Imagina a alguien en una reunión social. Quiere decir algo, pero su mente se llena de ¿y si me ignoran? ¿Y si suena raro? ¿Y si me equivoco? En segundos, el momento de intervenir se ha ido. No porque no tenga nada que decir, sino porque su miedo a ser juzgado le roba la voz. Esa autocensura repetida cada día construye una vida en la que no se aprovechan las oportunidades. No una vida sin pensamiento, sino una sin acción. Muchos sobrepensadores se sienten orgullosos de su prudencia, y eso no está mal. Ven su autocontrol como madurez. Pero la verdadera madurez también consiste en actuar cuando pensar más ya no sirve. El pensamiento tiene un punto en el que deja de ser preparación y se convierte en excusa. Pensar constantemente y sin parar es una forma elegante de no arriesgarse, pero sin riesgo no hay crecimiento, ni autenticidad, ni conexión. El origen de este miedo suele estar en la infancia. Muchas personas crecieron en entornos donde los errores se castigaban más de la cuenta o donde el cariño dependía del rendimiento, que no tiene por qué ser malo del todo, pero hombre, siempre con unos límites. Aprendieron que solo el control da seguridad y de adultos siguen creyendo que pensar más evitará el fracaso, pero
controlar no es protegerse, es quedarse quieto. El costo de ese control es perder espontaneidad, la parte más viva de nosotros, y eso nos lleva a perder grandes oportunidades. Cuando vivimos en modo futuro, cada palabra y gesto pasan por un filtro de juicio imaginario. Vivimos interpretando papeles, tratando de anticipar reacciones. Nos volvemos actores de nuestra propia historia sin darnos permiso para improvisar. Pero la vida no es una obra con guión, es un poco improvisación pura. Quien intenta escribirlo todo antes de vivirlo nunca vive realmente. Lo irónico es que lo que busca el que sobrepiensa, es decir, certeza absoluta, solo se obtiene al actuar. No se aprende pensando sino haciendo. Solo la experiencia puede dar claridad. Pensar sin actuar es como estudiar mapas sin moverse. Parece sabiduría, tienes conocimientos geográficos, pero no moverte no te lleva a ningún lugar. La mente necesita movimiento para aprender que el error no destruye, que el desorden no siempre es peligroso y que actuar es la única forma de avanzar. Este patrón se nota mucho en las relaciones. Las personas que sobrepiensan no expresan lo que sienten. Analizan cada palabra, cada mensaje, cada gesto. Trata el amor como una ecuación, pero la conexión real no se calcula, se siente. Amar implica riesgo, incertidumbre y exposición. Si todo está filtrado por el miedo, no hay autenticidad y sin autenticidad la relación se enfría, aunque parezca segura. El precio de vivir así es alto. No solo perdemos oportunidades, sino que perdemos presencia. Planeamos la felicidad en lugar de sentirla. Practicamos la sinceridad en lugar de expresarla. Convertimos la vida en un guión interno que nos impide actuar. La mente intenta protegernos del dolor. Eso no está mal, pero en ese intento a veces nos roba la propia alegría de vivir. Esto no es un defecto personal, sino un hábito mental. El cerebro aprendió que controlar era sobrevivir, pero entenderlo es ya el primer paso para liberarse un poco. Cuando notas el patrón y ves tus ¿qué pasaría si? Aparecer, puedes decidir no obedecerlos. Esa consciencia es la primera forma de liberarte. La siguiente es actuar sin esperar permiso del miedo. No se trata de ser impulsivo constantemente, sino de no permitir que el miedo decida por ti. El mayor daño del sobrepensamiento no es la tristeza ni la ineficacia, es la ausencia. La persona atrapada en su cabeza deja de estar presente. Su cuerpo cumple rutinas, pero su mente está en otro lugar, revisando el pasado o anticipando el futuro. Se vuelve un espectador de su propia vida. Pierde la capacidad de notar lo pequeño, el calor del sol, el olor del café, una risa, una mirada. Todo pasa desapercibido cuando la mente está ocupada en sus proyecciones. Imagina a alguien cenando con amigos. Está allí, pero su mente evalúa cada palabra que dijo, teme haber sonado mal, interpreta gestos. Lo que llama ansiedad social es en realidad la imposibilidad de dejar de analizar. No puede simplemente ser. Su mente lo observa incluso cuando vive, y mientras más analiza, menos siente. Pensamos que al analizar más tendremos control, pero ocurre lo contrario. Perdemos el control sobre el presente. Cada duda genera otra. Cada intento de prever el futuro aumenta el miedo y la incertidumbre. El exceso de análisis no da claridad, la distorsiona, porque está guiado por la emoción del temor. Así la persona empieza a evitar situaciones donde podría sentirse incómoda. Evita actuar y cuanto menos actúa, más piensa. Se encierra en un círculo donde pensar sustituye el vivir, el actuar, el experimentar. Romperlo no requiere eliminar los pensamientos, sino recuperar la confianza. Confiar en uno mismo, en que se puede responder a lo que venga, confiar en que no todo debe ser perfecto, que se puede fallar y seguir adelante. La confianza abre espacio a la presencia, al momento real, y cuando confiamos no necesitamos predecirlo todo. Podemos improvisar un poco, podemos vivir y equivocarnos, que es lo más normal del mundo. Esa presencia se siente en los momentos de inmersión total, al reír, al bailar, al crear algo. En esos instantes no hay juicio ni cálculo. La mente y el cuerpo se mueven juntos. Eso es lo que perdemos con el exceso de pensamiento, la capacidad de vivir sin narrarnos, de sentir sin tener que explicarlo todo. El mundo actual alimenta la desconexión. Vivimos sobreestimulados con las redes, con las noticias, con las comparaciones. Todo nos empuja a pensar más, a analizar más, a revisar antes de actuar. Pero la vida no se optimiza, se experimenta y ya está. No necesitas más información, necesitas más presencia. Cuando la mente no para, la vida real se vuelve pues como invisible. Siempre parece que viviremos de verdad después, cuando todo esté bajo control. Pero ese momento al final nunca llega. La vida sucede mientras pensamos en ella. Es que es así. Mucha gente se da cuenta tarde. Recuerda su pasado lleno de eventos, pero no de momentos. Estuvo físicamente en cada lugar, pero su atención estaba en otra parte. Esa es la verdadera pérdida. No el fracaso, sino la ausencia.
estar vivo pero no presente. Recuperar la presencia, como digo, no significa dejar de pensar, sino dejar de controlar, aceptar que no todo puede saberse ni anticiparse, aprender a tolerar la incertidumbre sin huir constantemente de ella. Esto no es debilidad, esto te hace fuerte. Es lo que permite que regresen la emoción, la creatividad, el contacto real. Solo quien acepta el desorden de la vida la puede vivir plenamente. Recuerda un instante en el que te sentiste completamente vivo, riendo con alguien, viendo el mar, jugando, creando algo. En ese momento no analizabas, solo estabas ahí disfrutando. Eso es estar presente, eso es libertad. Y puedes recuperarla cada vez que eliges actuar sin esperar a sentirte listo. Pensar es útil, pero la vida no sucede en los pensamientos, tenedlo claro, sino en las acciones. No necesitas eliminar tus ideas, solo dejar de obedecer las que te paralizan. La próxima vez que tu mente se llene de «¿y si pasa esto?», no trates de resolverlo todo. Respira y actúa igual. Habla, muévete, elige. No para hacerlo perfecto, sino para hacerlo real. Porque la vida no castiga al que se equivoca, castiga al que no aparece. Y el único castigo verdadero es perderte tu propia historia mientras estás ocupado imaginando cómo debería haber sido.